Señores y señores, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vengo hacia este lado porque voy a mostrarles a partir de hoy lo que tenemos en el programa, lo que tiene Animales Sueltos. Primero y ante todo tiene una mesa envidiable. Es una mesa, me parece a mí, ¿no? Desde mi punto de vista de observador, de conductor de televisión, que si yo estuviera del otro lado me quedaría a verla debatir, a verla charlar, a verla conversar. De esto se trata, que sea una mesa agonal, que no haya una imposición de una idea sobre la otra, sino que una idea enriquezca a la otra. Y esto es lo que me parece va a dar esta mesa. Sin ninguna duda, el tema que atraviesa la sociedad es aborto legal, o no aborto legal, o despenalización del aborto, o la interrupción del embarazo. Esto es lo que está atravesando hoy a nuestra sociedad. En minutos vamos a charlarlo con ellos. Es un lujo tener además mis compañeros a Mariano Barrio, tener a Daniel Greenback, tener al doctor Urso, que por esto tiene mucho de filosofía, por supuesto que mucho de ciencia aplicada y mucho de ciencia social también, para llegar a una idea sobre si está bien o no despenalizar el aborto en los países. Pero también tiene mucho de filosofía, tiene mucha interpretación filosófica, tiene mucho de ética, de moralidad. Y esto es lo que vamos a intentar debatir, no debatir, sino charlar con ellos. Hoy yo me expresé públicamente, lo hice a través de mi tweet o de mi Twitter. Yo creo que Argentina debe tener esta ley, merece tener esta ley, pero lo voy a decir en la mesa o charlándolo con mis compañeros. Simplemente yo me apoyo en que todas las decisiones de algunos países, los países más desarrollados de la Tierra, del globo terráqueo, tienen este tipo de leyes, o la mayoría de ellos. Está ligado, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que articula o que conecta a los países más desarrollados con este tipo de posibilidades, que la mujer elija la interrupción del embarazo, que lo decida ella. O sea, está ligado a esto. Después lo vamos a ir charlando en una mesa, porque por supuesto yo soy uno más de ellos y tal vez no, soy el menos importante para escuchar, porque todos ellos tienen realmente posiciones muy interesantes y se está debatiendo esto en la sociedad. Yo lo ligo justamente con esto, por eso estoy a favor. Además, no es que estoy a favor porque los países desarrollados lo tengan, estoy a favor porque para mí es a favor de la vida y es a favor de proteger justamente a la mujer que en muchos casos pierde la vida llegando a un centro clandestino para abortar, y me parece que nos debemos esta discusión en la sociedad. Pero por supuesto lo vamos a charlar en un minuto nada más con toda mi mesa. Además les quiero contar, esto es se va a definir mañana se va a discutir en el Congreso y el miércoles ya viene la primera definición a través de los votos de los legisladores. Pasame el otro tema, voy rápidamente con lo que tenemos. El dólar tocó casi 26.50, casi 27 pesos para algunos. Esto lo va a tocar Maxi Montenegro, es otro de los temas de la noche y voy a mostrarles otra foto y otra imagen aquí en el tótem. ¿Por qué? Porque esto que están viendo ustedes es un Audi TT. Hoy es un auto de la policía, de la fuerza de seguridad. Estos autos se los sacaron a los chorros que en algún momento algunos de ellos estuvieron al frente de las elecciones políticas en Argentina y hoy son usados por el Estado. Así que en minutos un gran informe de Mariel Fitzpatrick. Y por último, para vender, contándoles que está Martín Lustó, pero hay una foto más, una imagen más para vender la noche que tenemos. Está Martín, dame la foto de Duhovne, si se puede nada más, la última foto. Les voy a contar esto, se los voy a dar como adelanto, se los voy a vender de esta manera. Lo que trae Maxi Montenegro, mientras vemos la imagen de Nicolás Duhovne, hoy va a dar que hablar en la República Argentina. Porque Maxi Montenegro, y lo dejé para el final, maneja el texto original que el FMI le había mandado al gobierno argentino y que fue alterado a minutos de darlo a conocer. Se le sacó una frase que realmente puede llegar a preocupar a muchos o que debería preocupar a muchos. Esto es un trabajo periodístico de Montenegro que realmente me enorgullece en presentar.
Dejo al final esto porque va a ser seguro tapa de alguna.com en minutos nada más. Por esas cosas de la vida y por la capacidad periodística de Montenegro, él tiene el original, recibió el original. Y vamos a mostrarte con nombre y apellido quién sacó, quién cortó, quién aplicó cortar, sacar, borrar una frase que desnaturaliza un párrafo completo del comunicado del Fondo Monetario Internacional. O sea, o lo sacaron porque los del fondo quisieron darle una mano al gobierno argentino, o alguien del gobierno argentino le pidió al Fondo Monetario, sacame este parrafito porque puede dar para malas interpretaciones en Argentina. Lamentablemente, para muchos, pero no para el periodismo, Maxi Montenegro tiene el original y te lo va a mostrar. No te doy más ningún adelanto, que lo diga y lo muestre Maxi, pero es un documento periodístico enorme. Enorme, te va a mostrar en instantes lo que el fondo tenía escrito y alguien le dijo borralo. Un párrafo contundente en esta noche. Me quiero ir a la mesa. Presento el tema que atraviesa la sociedad. Estamos hablando de aborto legal, despenalizar el aborto, la posibilidad de que las mujeres interrumpan un embarazo. Pasó de todo en el día, voces a favor, voces en contra. Me ocurre y te ocurre seguramente que lo hablan en todos los ámbitos. Escuelas tomadas, 1 minuto y medio de este informe contundente de producción y nos sentamos a charlarlo con esta mesa que para mí es el lujo periodístico de la República Argentina. Vean. Estoy en contra del proyecto de legalización del aborto. Creo que tenemos que extremar los esfuerzos para salvar 2 vidas. Sé que muchos de mis votantes no lo piensan así, pero creo que también me han votado para que votara con mis convicciones. Esta es mi convicción, fuera de siempre. Luego de un largo debate y con gran cantidad de expositores, el miércoles el proyecto llega al recinto para la votación. Quienes encabezan una y otra postura ya empiezan a contar los votos. Yo la verdad es que me siento sin ningún derecho a decidir si esta vida sí, esta vida no. Y creo que el Estado tampoco tiene derechos a decir, bueno, vamos a permitir que estas vidas, para cuidar estas otras, no existan. ¿Por qué tengo que estar entre 2 muertes y elegir una, digamos, o entre 2 vidas y elegir una? Lo que tenemos que hacer es respetar esa vida y decir, bueno, hay varias alternativas para evitar primero el embarazo no deseado y el Estado todavía no está tan potente en esas políticas. La política de educación sexual, ¿la estamos haciendo bien? ¿Alguien está controlando cómo le damos educación sexual en los colegios a los chicos? ¿La gente tiene acceso gratuito, en serio y fácil a los anticonceptivos? La tercera, ¿qué tal si las mujeres que han quedado embarazadas, en vez de coartar esa vida, qué tal si en vez de hacer eso, gesta a la persona, le da lugar a esa vida, no la limita y la da en adopción inmediatamente? Yo creo que hay muchas medidas antes de decidir esta vida no va. La polémica se instaló hoy con las posturas de algunos colegios secundarios, donde los estudiantes decidieron manifestarse por el tema. Exigimos la real implementación de la educación sexual integral. Es increíble cómo están los chicos, a mí me genera una emoción, a todas nos genera una emoción enorme. Ver a todas con el pañuelo, creo que tienen una conciencia impresionante y que esto les compete. El colegio está a cargo nuestro, no hay clases, no están las autoridades. Creo que claramente los adultos le tenemos que decir a los pibes que no pueden tomar una escuela. No todos los pibes están de acuerdo con estar a favor de la ley de despenalización, digamos. Debe haber, como en toda la sociedad, gente que está de acuerdo y gente que está en desacuerdo. Entonces, tomar la escuela en la idea de ir a apretar a los diputados, la verdad que esta sociedad funciona de otra manera. Y se hizo un plebiscito, más del 90% a favor, y nada, también lo ves en la militancia y en el día a día. En una escuela, digo, cuando no hay adultos que sean el límite, lo son los pibes más violentos o los más militantes. Y creo que los adultos no estamos pudiendo hacer límite. Y esto es un problema, o sea, me parece que a los pibes los ayuda mucho que haya un adulto que diga que sí o que no, aunque esté equivocado. Aunque dentro de 6 meses te diga, mira, me equivoqué, lo que era sí ahora es no, lo que es no ahora es sí. Es un tema muy delicado y
Y nada, creo que haya fuerza en los colegios, porque la verdad es que el aborto tiene que llegar porque muchas mujeres mueren y es muy importante que esto esté acá implementado. No corresponde, el derecho a manifestarse nunca está por encima del derecho a la educación, no importa el motivo, en democracia siempre hay canales para comunicarse, para hablar, para dialogar. En el gobierno quieren dejar una imagen de imparcialidad y es por esto que funcionarios y legisladores se tomaron fotos en la plaza de los dos congresos mostrando cada uno su postura. De lo que se trata es de estar a favor de la libertad de aquellas mujeres, de tomar las decisiones que crean más convenientes y que el Estado les garantice un marco jurídico, un marco sanitario que impida que se sigan perdiendo vidas como viene ocurriendo en nuestro país de hace muchos años. Me parece que sería maravilloso que la Argentina pudiera dar al mundo y a la humanidad un mensaje de vida y de un Estado que dice hay otras herramientas, no vamos a coartar la vida de nadie. Me parecería un mensaje extraordinario al mundo. Bueno, ya abrimos aquí en la mesa, empezamos a charlarlo. Vamos primero a lo técnico y abro con los invitados. Lo técnico, ¿qué dice lo técnico? Romina, Fer, Dani, Maxi, Mariel, ¿me lo querés contar vos? Sí. Lo técnico, Bueno, ¿qué va a si pasar querés, mañana en el Congreso? primero, Rápido si abro con ellos. Rápidamente, mañana hay 4 comisiones que están tratando el tema: legislación penal, salud, legislación general y familia y mujer. Estas 4 comisiones tienen que definir, digamos, cuál va a ser el dictamen de mayoría que va a salir y el de minoría. En principio los números están muy ajustados. Yo te diría que a esta hora me están diciendo que está saliendo a favor de la legalización, no es la despenalización, es la legalización del aborto legal y gratuito. ¿Por qué es importante que sea el que salga de mayoría para los que están a favor? Porque sería el primero que se trata en recinto el miércoles. Bueno, esto en minutos lo vamos a hablar, pero abro con mis invitados y luego, por supuesto, vamos a ir charlándolo entre todos. Mariano, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Alejandro? Tratamos que esto tenga esta mesa, que que no sea discusión, sino que sea constructivo, ¿no? Pero por supuesto, sí, claro, diversidad de opiniones. ¿Vos estás a favor o en contra que esto sea ley? Estoy en contra de que sea ley. En primer lugar, quiero aclarar de lo que decía Romina, lo que sale mañana es el dictamen a favor, el dictamen de mayoría, que es el que promueve la legalización. Porque alguno que no conoce la técnica legislativa podría decir que mañana sale la ley, ¿no? Pero mañana sale el dictamen. ¿Por qué estás en contra? A ver, ¿por qué estás en contra? Estoy en contra, en principio, porque el bebé tiene vida y es un ser humano desde el instante mismo de la concepción. El ser humano tiene varias etapas: el embrión, el feto, el bebé, el lactante, el niño, el joven. Pero estas son denominaciones biológicas. El ser humano es siempre, existe siempre, y no encuentro ninguna diferencia en eliminarlo cuando es embrión a que cuando es joven o es anciano. Entonces creo que hay vida. La ciencia ha demostrado que hay vida. El ADN se genera desde el mismo momento de la concepción y es la identidad genética del ser humano. Con el ADN vos, hasta 100 años después de muerto o más, vos podés identificar a una persona. Se han identificado desaparecidos, se han identificado excombatientes con el ADN. Con las imágenes en ecografía vos podés ver desde el momento mismo de la tercera, cuarta semana cuando se consigue vida. Existe vida. Pero además estoy en contra porque el proyecto, el dictamen que va a salir, que decía Romina, es calamitoso. Es calamitoso, porque no solamente es despenalización. No te vayas ahí. No. Dame un segundo tu primera postura, que va desde la ética y va desde la mirada. ¿Desde dónde basás esto? ¿En una concepción religiosa? ¿En dónde es una cuestión filosófica? ¿De dónde te plantaste en esta primera parte? ¿Desde dónde me habló Mariano Barrio? Bueno, digamos, yo soy católico y soy cristiano, pero no soy un buen practicante, no soy un buen cristiano. Cualquiera que haya tenido una madre que perdió un hijo y que haya sentido dolor por perder un hijo sabe, como le pasó a mi madre, antes de tenerme a mí, tardó 7 años en tener el segundo hijo, y la pérdida de un hijo es muy dolorosa. Y entonces creo que eso impregna mucho, ¿no?, la historia familiar. Bueno, después llegué yo y llegué muy deseado seguramente, pero creo que el hecho de una pérdida de un hijo en un aborto es algo que signa a la familia para toda la vida, no solamente a la mujer. Es decir,
todos dicen, esto es una cuestión de mujeres. Y yo creo que es una cuestión de familia. Es una cuestión de valores. Valores humanos. Te ha marcado. Déjame escuchar a Daniel. A Daniel, quiero escuchar a Urso, que son nuestros invitados. Puedo abrir con mis compañeros. Ya voy, Mariel. Dame un segundo porque quiero abrir así con mis invitados. Quería hablarlo técnicamente y ahora empezar a preguntarle a cada uno de ellos. Daniel, ¿a favor? ¿Vos qué opinás? ¿Estás en contra, a favor de que salga la ley? Yo estoy absolutamente a favor de la ley. ¿Por qué, Daniel? Quiero aclarar muy importante que la ley no sea, que sea de legalización y no de despenalización, que es muy diferente porque la legalización lleva a una postura que sea parte de la política de la salud pública, cuestión fundamental. No coincido para nada con lo que acabo de decir de cuándo comienza la vida, pero más allá de lo que yo diga o no lo diga, en científicos, en los múltiples debates que hubo en el Senado, en el Congreso, por ejemplo, Alberto Kornblick, un hombre de ciencia que me merece el mayor de los respetos, fue muy claro en ese sentido, la diferencia entre embrión y yo arrancaría al revés, quizás, más allá de las diferencias que puedo tener con él, y son muchísimas, es de las coincidencias. Yo creo que podemos hilvanar un montón de cuestiones donde nadie está en contra de las dos vidas. Eso yo creo que fue una cuestión absolutamente de marketing muy mal planteado. Yo estoy a favor de las dos vidas. Yo estoy a favor de la vida. Yo creo que fundamentalmente creo que nosotros somos la vida los que encaramos esto, porque la vida, y no vamos a poner en una comparación embrión-vida humana, nosotros estamos en el momento donde planteamos la mujer que ya decidió por el aborto, que ya se fue de las dos vidas, esa mujer que por conciencia, por un momento circunstancial de su vida, decide correrse de la... y ya entonces está jugando la vida de esa mujer. Yo creo que desde el Estado tiene que haber políticas de salud pública que contemplen y no mandarla a la carnicería de la clandestinidad. Doctor Urso, yo te tuteo, ¿no? Vos has tenido una vida ligada a impartir justicia. Entonces, dame tu mirada. ¿Vos estás a favor o estás en contra desde todo lo que has estudiado, de lo que has leído y de lo que has vivido? ¿Estás a favor o en contra de esta ley? Yo estudié en colegio católico y soy abogado de la Universidad Católica. Mi culturalización es en contra del aborto. Y en mucho coincido con Mariano en este tema. Y después vamos a ver si se filosofa o no se filosofa, pero en principio tengo entendido que la concepción humana es el momento inicial de la protección. La legalización se manejó siempre en ese lado, sí, yo estoy absolutamente en contra del aborto. Mariel, perdón, te interrumpí justo y ibas a decir algo. No, quería agregar algo que tenía que ver, que un poco también señaló Daniel, con lo que decía Mariano, y que a pedido del diputado Daniel Lipovetsky, que fue uno de los que condujo este debate entre las 4 comisiones, llegó una posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cita justamente lo que estableció la Corte Interamericana. ¿Por qué hablamos de la Corte Interamericana? Porque es el órgano encargado de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice la Corte? Por un lado, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, ¿no? Y que este derecho está protegido por la ley. Pero también que la protección del derecho a la vida en virtud del artículo 4 de la Convención no es absoluta, sino que es gradual e incremental. Y que no le reconoce condición de persona al embrión, que esto también tiene que ver, es algo importante porque gran parte del debate que atravesó en las comisiones... Eso es la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, Lipovetsky que está a cargo de la legislación, pidió una opinión a la comisión para que deje fijada esta posición que llegó hace poquitos días, justo cuando ya terminaba la ronda de debates. Pero es interesante porque es el órgano que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos. Déjame que te diga que ahí Lipovetsky, que está al frente de la Comisión de Legislación General, fue quien le pidió, digamos, esta interpretación, porque era justamente la que faltaba en el marco de lo jurídico, y lo que dicen es esto que está diciendo Mariel: el embrión no es persona, no le damos estatus, es gradual, no es que necesariamente desde el momento de la concepción tiene la protección. Para entenderlo más, ¿qué significa que lo haya dicho? Pero ¿qué significa que lo haya dicho la Corte Interamericana? Bueno, es el máximo órgano jurídico de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero es arquitectónica, está por encima de nosotros. Por eso el diputado pidió la opinión, justamente para poder, porque había mucho debate de qué momento es embrión, sin desconocer el derecho a la
la vida. Y hay algo más también que dice la Corte, que dice, reconoce el derecho a la vida privada, y en eso dice que la vida privada de una persona también tiene que ver con su autonomía reproductiva y con el acceso a la salud reproductiva y con la posibilidad de decidir qué cantidad de miembros quiere que tenga su familia. Esto es parte del derecho a la vida privada que la Convención Americana de Derechos Humanos también garantiza. O sea, no es solo un único elemento a tener en cuenta. Me pido, Daniel, estoy con vos, Fer, y abro por este lado y quiero mostrar 40 segundos de Manes, que el otro día habló con Novarecio, dejó algo por lo menos interesante y hay muchas otras definiciones al respecto. Se está definiendo esto, atención con esto estamos charlando, en horas se sabrá si el aborto se permite legalmente en Argentina y deja de ser clandestino. En minutos lo vamos a ir charlando aquí, pero Daniel, me ibas a decir algo. Sí, yo creo que no es un debate religioso respecto a las convicciones religiosas de todo el mundo, es un debate sobre derecho. Y apoyando lo que dice Mariel, ella está hablando del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El constitucionalista argentino Gil Domínguez dice que ya hay 14 sentencias a favor de las mujeres para que tengan acceso a decidir si interrumpen su embarazo. Una experta de la OEA, Susana Chiaretti, dijo que entre la persecución legal de la mujer que realiza e interrumpe su embarazo, eso es violencia de género. Te pregunto a vos, Daniel, ¿cuál es tu postura? No, yo estoy a favor de la legalización del aborto. Hay cifras que me aterran. La CEPAL, estamos hablando de la CEPAL, el organismo. ¿Por qué estás a favor vos? Porque primero coincido con lo que dice en cuanto a la concepción de cuándo es una persona y cuándo es un embrión, lo que acaba de decir Mariel. Segundo, la CEPAL dice, estadísticas oficiales, que en la Argentina hay entre 486.000 y 522.000 abortos por año, que hay 50.000 intervenciones por abortos inseguros en los hospitales públicos y que desde el 83 hasta ahora han muerto 3.030 mujeres en abortos clandestinos. Con esto termino. Acá también hay un problema social, porque hay una diferencia. ¿En dónde murieron tantas mujeres? Desde el año 83 hasta ahora, dice el informe de la CEPAL en Argentina. A ver, no sé si ustedes... Es raro porque en el último año, en 2016, murieron solamente 31, que no es una cifra menor, pero no concuerda con que hayan... Ahí la cifra... No, es la del Ministerio de Salud. Hay un registro absoluto. Hay un montón de registros de como el aborto. Me permite abrir con Carnota, que ahora no lo escuché. Primero te quiero pedir tu postura. Yo no sé si esto es incómodo para ustedes, pero me parece que está bueno contárselo a la sociedad. ¿Cuál es tu postura, Fernando? Yo estoy a favor de la ley, de la legalización del aborto. ¿Pero por qué, básicamente? Porque creo que lo que hay que encontrar es una solución para algo que está sucediendo. Y el Estado fracasó en este intento, hasta hoy, por lo menos. Y me parece, en primera instancia, profundamente positivo el debate. Y lo que está pasando, más allá del oportunismo no del gobierno de instalarlo, es profundamente positivo. Y de hecho eso se ve en que se generó una grieta en la grieta. Rarísimo. Digamos, una grieta en la grieta. No es que la ley dividió las aguas de la misma manera que venía dividido. Hay una grieta en la grieta. Hay mitad y mitad en cada lado. Entonces, ¿pero por qué digo? Porque cuando hablamos del aborto y de las mujeres que llegan a decidir abortar, por lo menos yo pienso, estamos ante un fracaso. Una mujer que decide abortar es un fracaso, en definitiva. Más allá de la libertad de querer hacerlo por el motivo que fuese. Y en ese fracaso todos son responsables, desde la familia que llegó tarde, la iglesia que llegó tarde también, y un Estado que no se hizo responsable. Porque ahora, en la parte de la grieta que está en contra de la ley, se hace mucho hincapié en que hay que tener educación sexual responsable, hay que repartir anticonceptivos, todas cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron. Y como no se hicieron, llegamos a la cantidad de muertes de abortos clandestinos. Entonces yo digo, pongamos todas las instancias. La instancia de una educación fuerte sexual, pongamos la instancia de una protección y una iglesia que sea más responsable a la hora de tomar algunas decisiones. Ahora, si todo eso fracasa y la mujer decidió ir al aborto,
¿La dejás que vaya a una choza o le decís que venía a hacer un hospital? ¿Aborto legal o aborto clandestino? Permítanme ordenar la mesa, chicos, porque si no me cuesta y somos muchos. Y yo voy teniendo en la cabeza todos los que me van pidiendo. No hablaron todavía, no pusieron su postura sobre la mesa ni Romina ni Maxi, y me pidió Daniel y vuelvo con vos, Mariel. Maxi, te quiero preguntar y luego voy con vos, Romina. ¿Cuál es tu postura y qué tenés para decir? Yo estoy a favor de la legalización del aborto. Creo que es un tema de salud pública. Creo que hay una gran hipocresía en nuestra sociedad porque todos más o menos conocemos o alguna familia amiga o conocidos en ciertos estratos sociales que han tenido que pasar por una situación muy traumática, como es que una mujer tenga que abortar, pero en ciertos niveles sociales eso significa un trauma, si se quiere, muy grande, desde el punto de vista personal, pero no el riesgo de vida, porque se hace en lugares con situaciones de seguridad, de médicos profesionales, de seguimientos clínicos, y en cambio hay situaciones dramáticas. Hoy me decían que un aborto cuesta entre 20.000 y 30.000 pesos, lo cual deja al 90% de los sectores más carenciados fuera de toda posibilidad de acceder a estos lugares. Un aborto clandestino pero seguro. Y termina, exactamente, un aborto ilegal pero seguro. Y terminan en situaciones que son verdadera carnicería. A mí me han contado intendentes del Gran Buenos Aires que públicamente se manifiestan en contra del aborto por una cuestión o religiosa o porque además están muy presionados a veces por las encuestas y demás, pero me han contado lo que los desespera ver este tema en todos los hospitales del Gran Buenos Aires o en la sala de salud. Entonces, realmente es un tema muy serio. Y respecto a la iglesia, yo soy católico, en algún momento he tenido un acercamiento, ahora estoy un poquito más alejado. Me parece también ha faltado una actitud más responsable, porque está bien que ahora en medio de la discusión hablen de los anticonceptivos y de la educación sexual y demás, pero ha habido sectores de la iglesia que en los últimos años se han opuesto tajantemente a que esto se haga. Entonces hay una especie de doble discurso. Vos, Mariel. A ver. Yo cambié mi postura y creo que en esta mesa lo saben. Yo tenía una posición bastante por ahí más jurídica y me parecía que era suficiente con lo que ya estaba en el Código Penal. Si una mujer era violada o si una mujer sufría riesgo a su vida o su salud psíquica o física, me parecía suficiente. Hasta que entendí que igual se judicializaba en esos casos. A mí me parecía que era una aberración el aborto, me costaba pensar en la interrupción de un embarazo. Yo tuve 2 embarazos muy deseados, muy queridos, tengo 2 hijas preciosas, hasta que alguien me hizo así, me dijo, no estamos hablando de vos. No estamos hablando de 2 embarazos deseados, buscados, donde los podés tener y los podés criar y las buscaste. Estamos hablando de otra cosa. Y ahí empecé a entender un poco más de lo que se trataba. Me parece estoy tratando de buscar una palabra que no sea muy dura, pero las palabras de la vicepresidenta me parecen muy nocivas y me parecen muy egoístas, diciendo, bueno, acá hay muchas alternativas, la mujer puede seguir gestando y después darle una adopción. Pensá en una chica de 16, de 15, de 14 años, pensá en una mujer que no puede más con los chicos que tiene, que tenga que atravesar 9 meses de un embarazo. Acá pasamos, hay que ponerle el cuerpo y hay que ponerle el alma a un embarazo. ¿Cómo hace hoy una chiquita, insisto, de 10, 11, 12? Porque estos casos se siguen judicializando. Bien, Daniel, cuando hizo la distinción entre despenalización y legalización, porque con la despenalización después tenés los protocolos, hay creo que 13 o 11 provincias que todavía ni adhirieron, o sea que no importa, y esperas que todo esto se judicialice y después esta chiquita es obligada a tener a ese chico o a esa chica y sale el fallo judicial. Yo creo que el fallo FAL fue muy importante, que se perdió mucho tiempo el fallo FAL acá, creo que eso es responsabilidad del kirchnerismo y a mí tampoco me importa, como decía recién Fer, si es oportunismo político o no. Creo que Macri escuchó el clamor de la calle, que Macri escuchó los números que daba Dani recién y que vos diste la clave con el tuit que escribiste hoy. No importa, acá lo que no estamos debatiendo si aborto sí o aborto no. Los abortos se van a hacer igual. Acá estamos discutiendo si se van a hacer de manera clandestina o si se le va a dar alguna seguridad a la mujer que tenga que interrumpir. Mariel, te quiero escuchar y voy a Daniel que me había pedido. Destacar este concepto, en realidad no es a favor del aborto. Nadie está a favor del aborto y menos una mujer. Solo las mujeres sabemos lo que es atravesar por la maternidad, deseada, no deseada, en múltiples circunstancias. En ese sentido, por eso quizás sería bueno que los hombres en algún punto escucharan a las mujeres, porque las mujeres tenemos algo más que decir porque pasamos por la maternidad. Eso por un lado. Y por otro lado no es a favor del aborto. El aborto es una situación traumática para cualquier mujer, niña, con la cantidad de embarazos de menores de edad que hay. Chicas entre 10 y 14 años que quedan embarazadas en la Argentina en muchos lugares del país.
Esa situación traumática existe. Lo que hay que tratar de hacer, por un lado, es que la salud de esa madre no corra riesgo. Y por otro lado, que el contexto, que si hay una decisión de abortar por múltiples decisiones, porque es menor de edad, porque no está dispuesta a conformar una familia, porque no puede tener más hijos, porque quiere desarrollar su carrera profesional y no tener un hijo en ese momento, que también es válido como opción personal única de una mujer. Repetime esa última parte porque eso muchos lo dejamos. En boca es hasta difícil plantearlo. Lo planteaste perfectamente. A ver, repetime. No solamente hablas vos de una seguridad de salud. O sea, una mujer que decida no querer ser madre personal, porque quiere recibirse o quiere ser... Exactamente. Sí, en ese momento, tener las condiciones adecuadas. Puede ser que esa mujer que opta por su carrera profesional, supongamos que tenga los recursos económicos. La gran mayoría de las mujeres no lo tienen. Como decía, el precio que establece Maxi de un aborto, que es más o menos eso, pero también como vos, si caes en la mano de uno que encima te parece caro, no le vas a empezar a discutir el precio, te vas a ir a otra, a golpear otra puerta. Vos tenés que aceptar el precio que te pase en ese momento, el médico que acepte hacértelo hoy en la Argentina. Además de esa situación, existe todo el contexto de tener que hacerlo clandestinamente, tener que pedir un número por lo bajo, tener que ir a un consultorio sin saber con qué te vas a encontrar, no tener la contención adecuada para atravesar una situación que es muy traumática desde lo psicológico, además de riesgosa desde lo físico. Por eso los índices, el aborto es la principal causa de muerte materna del país. Ahora vamos a mostrarles el mapa del mundo, cómo está con este tema. Está pidiendo Mariano, me había pedido Daniel, voy con Daniel. Y después prepárenme a Manes si tenemos algunas otras posturas. La verdad que explota el WhatsApp, muchísima gente que escribe. Y también, por lo menos en redes sociales, que es lo primero que llega. Ya en minutos vamos a seguir hablando de otras cosas, también muy importantes, que tienen que ver con la economía de Argentina, pero esto nos atraviesa la noche, la mesa y la sociedad argentina. Daniel, me habías pedido hace un minuto y vuelvo con vos. Es muy importante aclarar que esta es una ley de dar opción a aquellas mujeres que quieren optar. Esta campaña sucia que se llevó con afiches de una pistola sobre un embarazo, el cabezón ahí en la plaza como el embrión simbolizando un bebé. Hay algunos bebés que muestran que le falta barba, realmente, como que cuando hablan en la publicidad. Dentro de esa campaña sucia que se llevó y esta cuestión de instalar que de un lado está la vida y del otro lado está la muerte, es absolutamente arbitrario. Yo creo que, y una vez más, la Iglesia, que siempre está a destiempo, siempre atrasa los relojes, y en los últimos 30 años estuvieron contra los anticonceptivos en su momento, y a los 10 años del SIDA se dieron cuenta. Estuvieron absolutamente en contra de todas las medidas de los preservativos. Estuvieron en contra de la ley de divorcio. Hoy analizamos la ley de divorcio y nos reíamos de lo que discutíamos hace unos años, con el mismo énfasis que estamos discutiendo hoy. Estuvieron en contra del matrimonio igualitario. Por lo cual, yo tengo la certeza plena que esta ley sale. Por ahí no salga el próximo miércoles, pero la ciencia en el tiempo le ganó siempre a la Iglesia. Y eso es irrefutable y es la historia de la humanidad. Entonces yo creo que el prolongar esta cuestión es no solo llevarlo a la muerte, porque estamos llevando el caso extremo de la muerte, sino a la chica que por un mal aborto pierde el útero y le quita la posibilidad a futuro de ser madre, o todas las complicaciones de esos abortos clandestinos que no contemplan la seguridad absoluta. Entonces, ¿desde dónde? ¿Quién tiene el derecho de limitarle la opción a esa mujer que por su conciencia, seguramente de una manera muy traumática, llega a ese momento tan conflictivo de tener que abortar? Y encima lo crucificamos llevándolo a la clandestinidad. Preparame y poneme en punta a Manes. Mariano, ¿me querías decir algo? Sí, yo noto mucha animosidad contra la Iglesia. Casi todos mencionaron la Iglesia como factor de oposición al proyecto de aborto. Y yo quiero decirles que casi todas las encuestas que se están haciendo en Twitter, las firmas que se han juntado, han sido mucho más masivas que el pedido por el aborto. Es decir, la gente está atrás de esto, no es la Iglesia solamente. Yo no me considero un vocero de la Iglesia, ni mucho menos. Yo creo que no es una cuestión religiosa ni ideológica, no debe ser ni religiosa ni ideológica.
nosotros planteamos y nos paramos sobre valores humanos. Es decir, yo creo que hay un valor humano que es la vida y que es la maternidad, la familia. Pero no estás atravesado ahí, Mariano, por eso. No estamos bueno, pero están atacando mucho a la Iglesia y me parece que están confundiendo el enemigo, porque las 417.000 firmas que se juntaron el otro día, y mañana va a haber 100.000 firmas más en el Congreso, de los que piden que cuidemos las dos vidas, le ganaron por amplia mayoría a las 65.000 que juntaron los abortistas. Ayer domingo en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, en Santa Fe, hubo marchas masivas de miles y miles de personas que están reclamando que no haya ley de aborto. Creo que lo ideológico se está colando, y vos hablabas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte ideologizada. Todos sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es ideologizada. Yo te contrapongo la Constitución Nacional. La Constitución, 19, hablemos del artículo 19, la Constitución Nacional ascribe a todos los pactos y tratados que reconocen el derecho a la vida desde la concepción. Con lo cual, no pasa por ahí, me parece, el debate. Creo que hay una constante intención de deshumanizar al bebé. Ustedes quieren plantear como que el bebé es algo secundario. Estamos hablando del embrión. El bebé, yo te dije que el bebé es el embrión un poquitito más grande. Vos sabés que a las 14 semanas el corazón ya latió 14 millones de veces. Yo digo, más allá de nuestra discusión, vos sabés que las madres pueden escuchar el corazón en la ecografía, pueden escuchar el corazón en la 6ª semana, en la 5ª semana, y se emocionan. Y vos sabés que entonces, si se desprende de la placenta de la madre, no deshumanicen el bebé, no deshumanicen, no lo traten como un feto, no lo traten como un ser que no puede escribir poemas, que puede escribir historias de amor. Entonces, no hablen... que estamos desvirtuando la charla. Yo te estoy diciendo que no estamos... Si vamos a... vayamos a la ciencia, si querés. Déjame terminar el concepto, porque cuando vos hablaste yo... Sí, perdón. Después dicen, nadie quiere abortar. Ninguna mujer quiere abortar. Y yo creo que es cierto, ninguna mujer quiere abortar, porque sabe que adentro tiene una vida. Por eso no quiere abortar. Entonces, lo que yo propongo es, hagamos políticas públicas, que nunca hemos intentado hacer políticas públicas, para no llegar a la instancia del aborto. Démosle a la mujer cosas mucho mejores que el aborto. Démosle contención, prevención, educación. Están hablando de educación, lo toman en los colegios de manera autoritaria. Es lo que yo decía Están hablando de educación. El Estado fracasó en eso. Porque, fracasó digamos, porque nunca se acuerdan lo puso ahora como... de que hay que hacer eso porque está el debate en la mesa. Bueno, está bien, no estaba en la agenda. No estaba en la agenda. Yo entiendo lo que vos planteás, pero digo, vos fíjate, el Estado fracasó durante todo este tiempo porque llegamos a la situación de muertes. Fracasó porque el Estado tiene corrupción, porque fracasó también en la seguridad, porque fracasa en el narcotráfico, porque fracasa en todos los aspectos de la vida. Entonces, no digamos que fracasó solamente acá. ¿No crees que tal vez el tema de la prohibición es lo que escuda al Estado para no hacerse cargo? Porque a lo mejor, por el hecho de que está prohibido, el Estado tiene la excusa perfecta para decir no me hago cargo, no diagramo estrategias sociales, no diagramo ni hago nada porque total está prohibido. Si lo haces estás haciendo algo ilegal. El Estado también podría investigar dónde se hacen abortos ilegales clandestinos y dónde mueren mujeres. ¿Por qué los abortistas no hacen denuncias contra las clínicas clandestinas? ¿Por qué no hacen ustedes denuncias contra las clínicas clandestinas? Vos hablas de contener. Yo te pregunto si no te parece que es una posición egoísta. Hacer pasar, por ejemplo, una nena de 14 años por todo lo que significa la gestación de un embarazo. Supongamos que el Estado llegó tarde, llegó mal. ¿En qué circunstancia me estás hablando vos? ¿En violación? En cualquiera, por lo general eso pasa en una violación, la chica de 14 años. Bueno, la violación está ya prevista. No solamente. Bueno, decime qué chica de 14 años voluntariamente va y tiene relaciones con el novio y planifica tener un bebé. Según datos de UNICEF Argentina, cada 3 horas en el país, una chica de 10 a 14 años queda embarazada. Mariano, pará. Vos sos un gran periodista. Me sorprende realmente los números, las estadísticas de embarazo adolescente son alarmantes. No por planificación ni por violación, porque ocurre, porque no se cuidan y porque pasa todo el tiempo, y en este momento debe haber muchísimas familias viéndonos
con algún caso cercano de algún embarazo adolescente. Vos la hacés pasar por toda la gestación para después de que dé ese bebé en adopción, que no va a tener ninguna consecuencia. Yo creo que el Estado ella. tiene que actuar antes y tiene que... Pero si no, no se tiene que llegar a esa situación y en el caso de que se produzca tener una contención. Tener una contención. Es que precisamente mira, en Uruguay, que se practica el aborto legal, afortunadamente, en un país tan cercano como el nuestro, hay una contención previa. Hay una contención desde un equipo psicoanalítico, psicólogos, hay una cuestión preventiva, hay una información que se le baja para que vuelva a los 5 días para decir si luego de esta información va o no va por el aborto. Y a diferencia, y yo creo que es muy importante, en la medida que le saquemos el factor de clandestinidad al aborto y lo desmistifiquemos y lo pongamos como una cuestión que sucede, muchos más chicos se van a acercar a sus padres para poder hablar con tranquilidad. Y yo creo que la familia, en ese sentido, ayuda a contener también. La inmensa mayoría de las chicas, adolescentes que concurren para hacerse aborto, muy rara vez van acompañados por sus padres. En general va por un amigo o por una amiga. ¿Por qué? Porque está ese prejuicio de lo que es la carga de lo que significa el embarazo. Y el embarazo existe, porque acá estamos volviendo, y yo te sigo todo tu hilo, toda tu conversación, pero llegamos a una cuestión que el Estado fracasó. Ni en adopciones ni que hablar. Tengo una hija adoptada y es lo máximo que me pasó en mi vida. ¿Ok? Entonces puedo hablar tranquilamente de adopciones. Sí, sí, entonces, creo que yo es digo, una solución. el Estado fracasó en todo sentido. ¿Cómo no? Sigue fracasando ahora con adopciones. Entonces, ¿por qué pensás que porque la señora Michetti dice que demos en adopción, de golpe va a ocurrir el milagro? El Estado fracasa. Y bueno, aparte hay una cuestión. Entonces, yo lo que te digo y lo que no te termino de entender es, la mujer llega al embarazo. Por un motivo de conciencia decide al aborto. ¿Tu posición es cuál? La mujer llega... La mujer, por X motivo, está embarazada. Sí. Su conciencia decide que va al aborto. Es una decisión personal de la conciencia. Ya está. ¿Cuál es tu solución? Yo creo que no tiene que ir al aborto. Cualquier mujer que llega al embarazo, de eso estamos hablando. Hay que cuidar las dos vidas. Pero ya decidió. María, no lo buscó. Decidió. Está bien. No me estás contestando lo que te estoy preguntando. No ya lo decidió. Ya decidió. ¿La mandás a la clandestinidad o la jugás en la salud pública? Es un delito previsto en el Código Penal. ¿Cómo? Hoy eso es un delito previsto en el Código Penal. Por eso estamos modificando la ley. Sí, entonces, claro. Pero si ¿sabes fue qué pasa? violada, Pero no me estás contestando lo que te estoy preguntando muy claramente. ¿En qué sentido? Si fue violada por los 14 años no hay consenso. No hablemos de violaciones, no vayamos a cosas extremas. Hablemos de la vida normal, de lo cotidiano. Ahora me decís que a los 14 años no hay consenso. Si fue violada ya la Corte Suprema en la Argentina y el Código Penal también están... Estamos hablando, cada uno estamos hablando de nosotros. No tiene ninguna importancia lo que yo piense, me parece que no... Suficiente con lo del Código. Ahí estás de acuerdo. El Código Penal y la Corte Suprema ya tienen jurisprudencia como para que en la Argentina la mujer violada está protegida en ese caso y tiene aborto no punible. Solo en el caso de la mujer violada, por lo cual estamos desviando la atención de pero lo mira, que... Pero María, Romina, déjame hablar. Vos me preguntás si te quiero responder. Sé, pero vos sabés que el fallo FAL también habla de la salud, de la salud física y la salud psíquica. Así como te lo está planteando Daniel. Sí. La mujer llega a interrumpirlo porque psíquicamente no puede atravesar esa gestación. ¿Vos qué haces? ¿Yo qué hago? Claro, ¿dónde te parás? Yo lo que digo es que en ese caso, en un caso de violación... No, te estoy hablando del caso común de una chica que quedó embarazada y quiere interrumpir voluntariamente su embarazo. Y ahora me dicen que no violación. No, esa es la que jugaste ayer. No, jugaste que... yo te lo digo muy claramente. Me estás hablando de un caso de violación. No salgamos de violación, pues ya está dentro de la ley. Está dentro de la ley, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Pues está dentro de la ley. Una mujer que, como dijo Mariel, una mujer como dijo Mariel, y ni siquiera... A ver, estamos hablando de una adolescente, pero si no fuese una adolescente, una mujer que decide priorizar otras cosas en su vida. No lo buscó y quedó embarazada. Esa mujer y dice, no quiero ser madre. Esa mujer tiene que subordinar el derecho a elegir al derecho a la vida, que es el primer derecho humano, que a ustedes les gustan todos los derechos humanos, el primer derecho humano del hombre es el derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida tiene supremacía sobre los derechos a la libertad.
Es que lo que pasa es que cualquier vos libertad definiendo está partiendo subordinada a la vida. De algo que Entonces, la ciencia no lo está determinando como vida. Porque el embrión... Para vos no es vida. No, los científicos... Pero hablar con cualquier científico. Acá tenemos un montón de científicos. ¿Querés que los leamos? Empezando la competencia de científicos, Mariano. Mariano, me están acribillando y no puedo hablar yo, no puedo decir nada. En Maracaná. No, porque ¿sabes qué pasa? Que se desvía el eje de la discusión. Porque lo que se está tratando en el dictamen de mañana es mucho más que esto. No es el caso de la mujer violada adolescente que llega al drama de una decisión como eso tal. está en la ley. Que eso además está en la ley, está en el Código Penal y está en la Corte. Sí, pero no se Para, cerrar, Mariano, cerra. Bueno, lo que se está tratando es una ley que va a legalizar y que va a promover el aborto en todas sus formas, en cualquier circunstancia y hasta el 9º mes. No, pero terminar, Mariano, promover eso. Si mentiste, corrijo. 14 semanas. No, pero si no leíste el dictamen. No, sí lo leí. 14 semanas, está clarísimo. No lo leíste. No lo leíste. Está clarísimo. 14 semanas. Bueno, está clarísimo. ¿Me dejas hablar? Si me no mentís, sí te dejo hablar. Bueno, además del artículo de las 14 semanas, hay un artículo abajo que dice, en cualquier etapa del embarazo, hay 3 causales por las cuales una mujer puede abortar. Uno es el caso de violación, que esa no la discutamos porque ya está en la legislación argentina. La otra es la causal de salud considerada como derecho humano, y la salud considerada como derecho humano para la OMS y para los tratados de derechos humanos recientes es salud psíquica o social. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa en este caso? Por salud psíquica o social, que es un concepto totalmente vago y subjetivo, vos podés considerar la tristeza o el temor de una mujer a perder el trabajo o a ganar menos, o a que el marido se le vaya, o a que se rompa su familia, no es así, o a que sus hijos... Después de la semana 14. No es así después de la semana 14. No te voy no a decir, así, déjame decir pero lo que lee el dictamen. Lo he leído, por eso pero te quiero entonces decir. no sabés leer. Usted está yendo a los es que está yendo a otras cuestiones anteriores. Leí y lo repasé en el último antes de dictamen venir no es acá. así. En el último dictamen, estoy trabajando mucho para esto. En el último dictamen no es así. Prevé las mismas causales que hoy tenían para el aborto, violaciones, algunas cuestiones, lo contempla a posteriori en algunas cuestiones. Pero hasta las 14 semanas... A las 14, hasta las hay un límite muy claro en las 14 semanas. Hasta las 14 semanas me permiten porque no hay causal. Esto va a ser discutido. La libertad de conciencia de la persona. Llevamos 45, casi 50 igual todavía no me contestaste y conversando del tema con la persona que decide abortar. Quiero no conciencia. No te contesté, no tiene que abortar. Me permiten, yo le digo a la cámara, prendeme la cámara. Me permito. Si vos estás en una situación, no, es que me provoca. Si una mujer está en una situación dramática, yo quiero decirle, no vaya a abortar porque corre el riesgo de vida. Justamente. Entonces, si corre el riesgo de vida porque el aborto es clandestino, porque estamos en un país en donde no hay ninguna previsión, no vaya a abortar. Hay muchas salidas antes y el Estado se tiene que hacer cargo de esas salidas. Señores, Daniel, permíteme un segundo, porque había vendido, y lo comenté, es impresionante cómo está el país hablando de lo que ustedes están conversando. Quiero mostrarles esto que trajo Maxi Montenegro. Decí que tenemos un abogado, acá varios abogados, pero tenemos a Urso que nos puede llegar a defender. Y ahora te quiero preguntar algo, Jorge, si estás a favor o no. Te voy a llevar al tema de que el Estado se quede con los bienes incautados o que saca, esto que se justamente consigue después de un juicio por corrupción. Pero esto va a ser en un minuto nada más. Ya en 15 minutos estamos charlando con Martín Lustó. Lo que les va a mostrar Maxi Montenegro para mí es de impacto periodístico. Les va a mostrar Maxi que recibió, porque es un buscador incesante de documentos y de cuestiones que aclaren lo que ocurre en el país, recibe el original del FMI. Maxi, yo lo vendí, quiero que empecemos de a poco a mostrarlo. Este es el original, esto es lo que estaba redactado. Esto es lo que el FMI le mandó a la República Argentina y que estaba redactado. Claro, pero no me lo mandes todavía, vení un segundito, no te apures. A ver, instalá el tema, contame el tema de qué se trata. El jueves el Fondo Monetario hace el anuncio de que se ha llegado a un acuerdo a nivel del personal técnico
con Argentina por el crédito stand-by de 50.000 millones de dólares. Esto lo hacen el jueves. Esto se Es el jueves, cuando simultáneamente acá Duhovne y Sturzenegger hacen la conferencia de prensa y presentan efectivamente el acuerdo. El fondo hace un comunicado desde Washington, desde ahí la calle 19 y Pensilvania, donde está el Fondo Monetario, un comunicado oficial de Christine Lagarde con el membrete del fondo, contando que es un acuerdo a nivel técnico, porque todavía el 20 de junio se va a tratar en el directorio del fondo la carta de intención y el acuerdo más formal. Ahí explican todo claro, cómo era o de qué se trataba el acuerdo, Maxi. Claro, pero en este comunicado que emiten el jueves, todo trabajando contrarreloj, porque fíjate que el acuerdo fue el jueves y el gobierno necesitaba contrarreloj anunciarlo. 2 días después estamos con un dólar arriba de 26 pesos, con el acuerdo del Fondo Monetario. Es decir, había mucha presión sobre el mercado cambiario y hubo que apurar todas las cosas para que efectivamente salga el acuerdo el jueves pasado. Cuando publican el documento traducido desde Washington al castellano, porque se publica para la Argentina y para Latinoamérica en castellano. Primero vamos a mostrar el original. No, perdón, el que se publica, el que se conoce. Este es el documento que dice para... Acá lo vamos a mostrar. ¿Podés ponerlo, por favor? Este es el... Bueno... a ver. Sí, la carátula es así, mirá. La carátula es acá, la puedo mostrar acá, la carátula. Déjamelo leer, Maxi, para que le expliquemos a la gente. Déjamelo leer ahí. Esto es lo que venía del fondo, una plataforma central del plan de las autoridades. Léelo vos si querés ahí. Bueno, en un párrafo del documento del fondo, que quiero mostrar la carátula para que se vea. ¿Vale? Acá tengo la carátula y ahora vamos a ese párrafo. Esto es lo que se publica el jueves, International Monetary Fund, para su publicación inmediata, 7 de junio de 2018, y el título del comunicado que está publicado desde Washington, desde el área de comunicación del Fondo Monetario Internacional. Hay un párrafo en el documento del fondo donde se habla de la cláusula social, que por primera vez incluye este documento, este acuerdo con la Argentina. ¿Qué significa la cláusula social? Bueno, se explican, este es el párrafo que se ha publicado, que si las condiciones sociales empeoran, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales. Esto es lo que vino. Exactamente, esto es lo que vino, lo que todo el mundo vio, de que el Fondo Monetario... Déjamelo, no me lo saques tan rápido. Déjalo puesto ahí. Déjame vender o contarle esto a la gente. Esto que ustedes están viendo es como llegó el informe, tal cual llegó. Pero ahora... presten atención. Dice, si las condiciones sociales empeoran, va a haber más fondos sociales para la Argentina, préstenle atención, flexibilizando el acuerdo. Préstenle atención del otro lado, presten atención al asimismo. Préstenle atención al asimismo. Porque ahora les vamos a mostrar el original. Préstenle atención al asimismo y fíjense lo que hay en el original, o lo que había en el original, entre la palabra asimismo y sí. Este es el que llegó. Entonces alguien cortó, que le vamos a mostrar porque tenemos nombre y apellido, alguien cortó el párrafo que estaba en el medio originalmente, porque el párrafo que estaba en el medio originalmente, y ahí está el hallazgo periodístico de Maxi Montenegro, no le dejaba al gobierno la posibilidad de hacer pata ancha con el acuerdo, o podía ser utilizado, ahora lo van a ver, por la oposición para decir, ¿vieron? Se está hablando de dos cosas que se ocurren, no vienen bien para la Argentina. Entonces, atención, ahora como por arte de magia, te vamos a mostrar el original. Este es el editado. Pero otro punto más que lo va a contar Montenegro, no lo puede editar cualquier chichipío. No puede cualquier chichipío cortarlo. Tiene que haber un permiso y tiene que haber un sí de arriba. O sea que Lagarde evidentemente bajó y le dijo, sí, córtenlo. Todo tuyo, Maxi. Bueno, este lo que vamos a ver ahora es el documento original, el borrador, que efectivamente... Podemos mostrar anteriormente, después vamos a mostrar quién lo cortó. Mostremos el anterior, el documento que está subrayado en rojo, donde dice, efectivamente, ahí está. Ahí se le hacen las correcciones. La placa siguiente, donde se ve efectivamente que se suprime un párrafo. Y escuchen el párrafo que se suprime. Bueno, lo vamos a ver directamente de cómo se hizo las correcciones. Este es el documento del FMI, el Google Drive donde se hicieron las correcciones.
ven ahí que hay un párrafo donde dice, asimismo, si las condiciones sociales empeoran, la economía se desacelera o el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente. Ahí está entonces. Entonces fíjense si el gobierno hubiera tenido que presentar la posibilidad que le está dando el fondo. Ojo que asimismo, si el desempleo se hace más patente y se desacelera la economía, o sea, esto lo suprimieron, Maxi. Exactamente. Eso es textual, así con esa supresión que está escrito y demás. Es el documento original del Fondo Monetario Internacional. Lo único que hicimos nosotros es el circulito alrededor del párrafo que fue suprimido. Bueno, arriba hay otras cosas que están tachadas, pero esas cosas están tachadas porque algunos funcionarios lo querían cambiar de lugar en el borrador, en el documento. Lo único que se suprime efectivamente es ese párrafo que dice, insisto, textualmente, si las condiciones sociales empeoran, la economía se desacelera o el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente, y después si enganchan, existen disposiciones para administrar la asignación social. ¿Qué significa esto? Este documento, como se ve ahí en el Google Drive, lo hicieron una persona fundamentalmente, que es Nigel Chalk, que es el número 2 del Fondo Monetario para el hemisferio occidental, el que está abajo de Alejandro Werner, del mexicano, que es el capo máximo para el hemisferio occidental del Fondo Monetario. Este Nigel Chalk es un norteamericano que le da órdenes a Roberto Cardarelli, nuestro amigo, que es el jefe de las misiones de Argentina. Es el que responde a los técnicos del fondo. Es el que coordina a todos los economistas que estuvieron negociando con la Argentina. Nigel Chalk escribió este documento, porque es el único que puede saber exactamente qué se está negociando con la Argentina, y fue corregido por otros 2 funcionarios del fondo, una chica que se llama Virginia Masolar, que es de la parte de comunicación, que hizo algunas correcciones que ahí se ven en el documento, que son de estilo, porque estaba mal la traducción, corrieron un párrafo que semánticamente quedaba mal, y una persona que es clave en el fondo, que es Rafael Anspach, que es el que figura ahí, que dice delete, y textualmente dice lo que quiere borrar. La economía se desacelera, pero nadie lo puede borrar porque o el desempleo sube más rápido de lo previsto. Para borrar esto quiere decir que tenés que tener el permiso de arriba, de Lagarde o de alguien. Ese es el documento original, es decir, que Rafael Anspach, que es un hombre muy importante, es el director de comunicaciones del FMI para toda Latinoamérica. Es un hombre súper profesional, es un capo de las comunicaciones en Washington. Se metió al documento y puso delete ese párrafo. Lo que pasa es que es un documento en el cual trabajan varias personas online. Estas 3 personas. Van quedando las advertencias de cada uno. Ahora, yo tengo una pregunta. Solo lo pudo haber hecho ese cambio Rafael Anspach, que es el director de comunicación, con una orden política o de Christine Lagarde o del directorio del fondo. Jamás un director de comunicaciones del FMI va a cambiar un documento que escriben tan trascendental el staff técnico. Te quiero preguntar, Maxi, el párrafo o la línea que se sacó decía, si el desempleo sube más rápido de lo previsto, o sea, está previsto que suba. Va a subir. Sí, bueno, porque este es el otro punto. Claro, el desempleo. Este es el otro punto. El 20 de junio, cuando se conozca el documento de la carta de intención, ahí va a figurar que el Fondo Monetario le pide a Duhovne hacer todos los números fiscales de este año en base a un crecimiento del 0,4% de la economía argentina para este año. 0,4% para este año. Ahí lo tenés a Duhovne, a Lustó. Te va a explicar que ese 0,4% que pone el FMI, que lo va a poner en el documento del 20 de junio, significa que la economía argentina cae en el segundo semestre. Es decir, que en los próximos meses la economía argentina, si se cumple lo que dice el fondo, es el pronóstico, puede ser que no ocurra, pero lo que piensan los técnicos del FMI es que la economía argentina en los próximos meses va a recesión. Es decir, que hay una caída del PIB, porque es la única forma, Maxi, de que en el promedio del año te dé 0,4%, porque creció en el primer trimestre del año. Déjame hacer 2 preguntas más y ya tengo 2 minutos finales y me voy a charlar con Martín Lustó. Bueno, hay una preocupación, preocupación del gobierno por ir definitivamente contra el narcotráfico. Cada vez que viene Patricia Bullrich a charlar, me habla y me dice y me cuenta que si ellos no hubiesen llegado, esto sería no un narcoestado, pero si hubiese entrado al sistema de poder el narcotráfico. Vos fuiste juez federal, o sea, vos has vivido muchas cosas con el narcotráfico, has combatido el narcotráfico. Y desde hace 30 años que viene penetrando cada vez más fuerte y cada vez se expande más, ¿no? Y cada vez toma mayor espacio. Pero para vos, ¿cuál es la posibilidad de combatirlo? Mañana vamos con esto, Dani. ¿De dónde hay que atacarlo? ¿De leyes o con las leyes o con armas? Mira, hay que atacarlo de todos lados.
por supuesto que desde la prevención primero que nada. Esta historia que ahora van a nombrar 80 y pico de jueces más que en realidad... 94. ¿Cuántos? 94. 94. Primero estás cubriendo 40 y pico de vacantes que ya existen en los juzgados. Y segundo, que el juez es el historiador de esta película, es el tipo que te va a contar qué es lo que pasó. Es buena esa, ¿eh? No es el tipo que va a actuar preventivamente. Pues lo que tenés que hacer es desarrollar una política de represión al ¿Por qué el juez es el historiador? Porque es el que juzga. El que juzga es lo que ya pasó. El que te dice si esto es delito o no es delito. Mientras tanto, el delito se está produciendo en la calle. A vos te lo traen cocinado el delito. Y te dicen, doctor, esto sí o esto no. Entonces, acá el gran gasto que hay que hacer, por eso me parece que dijeron que era una solución económica. Y sí, porque es baratito. Había una frase muy simpática en esta película de Wallace, que el rey Eduardo III estaba en la guerra y le decían, mandemos a los arqueros. No, los arqueros son muy caros, mandemos a los irlandeses. Esto es lo mismo, en vez de hacer el gasto grande en prevención, mandemos a los jueces y total. O sea que para vos no lo van a definir más jueces, lo va a definir la prevención. Ni siquiera, hoy, de hecho, hay un embudo de causas penales, civiles, todos los jueces federales interior concentran causas de distintos fueros. Pero eso es una parte segunda, Mariel, del problema. Vos el problema de la droga lo tenés que combatir. Hay que bajar el consumo, Jorge, hay que bajar el consumo. Hay 1.800.000 consumidores de marihuana y la mitad de cocaína. Si no bajás el consumo, por más que saques un dealer, después viene otro. Exacto. Bueno, armaste un lindo lío, ¿eh? Están explotando le pido, explica bien lo del 0,4% que significa para los próximos meses. Explícalo bien, ahora que va a tener tiempo. En serio. Explotaron. Te lo va a explicar bien ya que vas con Lustó, que él entiende bien de qué se trata. Ya que la iglesia no ejerció, ¿por qué se fue Ramón y se bajó Ramón que tenía el voto? Preguntale, ya que la iglesia no ejerció poder, ¿qué le pasó con el diputado de Mendoza? Y vamos a ver si ¿Tiene injerencia, Jorge, la iglesia en todos los... A ver, ¿tiene realmente injerencia hoy en la vida, por ejemplo, en la justicia? ¿Tiene injerencia la de la iglesia? No. En la conciencia de la gente, sí. En el órgano, en la institución, no. La iglesia cambió de estrategia comparando a lo que pasó con el matrimonio igualitario del divorcio. Y tienen derecho a dar su opinión en la iglesia. La iglesia está, obviamente, operando. La iglesia, los evangélicos, los judíos ortodoxos, no solamente, están por atrás, están operando, obviamente, con casos como estos. Los evangélicos, chicos, están movilizando mucha gente. Gracias por haber venido a todos. Gracias, Marianito. Gracias por tu visita. Alejandro. Gracias a cada uno. Gracias, Daniel. Gracias, Jorge. Gracias, chicos. Mañana venimos con más. Vamos, ¿Cómo andás?